Y si le pueden bajar un poquito al micrófono. Y a lo largo de los capítulos en Romanos, para ser más específicos, a lo largo del capítulo 5 veíamos del pecado y la gracia. Muy presente en mi mente y he estado meditando, he estado pensando acerca cuando nos dice que el pecado abundó para que la gracia sobreabundara. Y teniendo eso en cuenta, entonces nos dice Pablo en este versículo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo hace una pregunta, porque a lo largo de la historia, hermanos, podemos ver que se han levantado diferentes corrientes, diferentes formas de pensar, y muchos dicen, bueno, si estamos en la gracia, podemos hacer lo que queramos, porque al final de cuentas la gracia es la que nos va a salvar. Si ya vimos que somos salvos y somos justificados ante Dios por medio de Cristo, y Cristo representa la gracia, no por medio de obras ni de acciones, pues sigamos llevando la misma vida que tenemos, ¿no? Hoy en día yo he escuchado a muchos jóvenes que dicen, pues es que la vida se hizo para disfrutarla, solamente se vive una vez, hay que vivirla al máximo, disfrutando todo, corrompiendo nuestro cuerpo, nuestra mente. Al final de cuentas solamente se vive una vez. Y durante la historia podemos ver muchas personas que han tratado de traer esa idea, esa forma de vida a las personas. Hoy en día la sociedad la ha adoptado diciendo, es que tú eres responsable de tu cuerpo, tú sabes de tus decisiones, tú haz lo que quieras con ellas. Muchas veces hasta nos atrevemos a decir, bueno, mientras yo no afecte a nadie, yo estoy bien con mi vida, yo quiero ser así, no me moleste. Y Pablo se hace esta pregunta, ¿qué pues diremos? Sabiendo que el pecado se dio para que la gracia sobreabundara, para ver el amor tan grande y misericordioso de Dios, derramando a su Hijo Jesucristo, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en aquella cruz por nuestra salvación, siendo nosotros pecadores. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Muchos dicen que el trabajo del hombre es pecar y el trabajo de Dios es dar perdón. Hace mucho tiempo se levantó un pensador en el siglo XX, un monje ruso, es muy conocido en la historia, llamado Grigori Rasputin. Dentro de su idea, dentro de su filosofía, él decía, hay que seguir pecando, porque cuando pecamos vemos la gracia de Dios visible en nuestras vidas. Y a veces sin darnos cuenta pensamos eso. Pero gracias a Dios que nos dejó su palabra, porque tú y yo entendemos y vamos a comprender acerca de eso en esta mañana, acerca de esos pensamientos, y que nuestra definición debe de estar bien clara. Nuestros pensamientos deben de estar bien claras, debemos de estar bien afianzados, y no en la filosofía, no en el conocimiento humano, sino en la palabra de Dios. Porque ella es la máxima autoridad hoy en día en nuestras vidas, junto con el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos rige. Muchas personas dicen, yo tengo mi forma de ser. Muchas otras personas dicen, yo tengo mis emociones, quiéreme tal y como soy. Pero nosotros como creyentes debemos de sujetarnos a la palabra de Dios. Y por sujetarnos a la palabra de Dios, eso conlleva a dejar muchas cosas que a lo mejor son placenteras para mí, pero que yo voy a la palabra de Dios y son incorrectas, no son agradables a Dios. Y entonces yo tengo que aprender a someterme a la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos someternos a la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos vivir la palabra de Dios? Ahora que conocemos a Jesús, ahora que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ahora que el velo fue quitado de nuestros ojos, debemos de vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, ese era uno de los pensamientos que se hizo presente en el área de Rusia, en Europa del Oriente. Pero es todo contrario a lo que tú y yo vamos a encontrar. Y te voy a volver a hacer una vez más, voy a volver a leer este versículo y quiero que tú me respondas.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a ver qué dice el versículo 2. Gracias a todos los que dijeron no. No escuché ningún sí. Gracias a Dios. Versículo 2. En ninguna manera. No. Un no rotundo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta a esta pregunta que el apóstol Pablo se hace, y se hace de una manera retórica, porque él mismo se responde, nos dice, la respuesta es no, en ninguna manera. Eso es para aquellos que no han conocido a Cristo y que todavía están perdidos. Eso es para aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra. Es para aquellos que no han aceptado, ni han reconocido, ni han creído en Jesucristo. Pero tú y yo hemos creído, tú y yo ahora somos discípulos de Jesucristo. Y después el apóstol Pablo nos dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros hemos muerto al pecado. Ahora en Cristo estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. Mira lo que nos dice Efesios, y vamos a compararlo con este versículo. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Esta carta que Pablo escribió a los Efesios, estos versículos que vamos a leer era una generalidad del creyente antes de venir a los pies de Cristo. Nos dice este versículo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero vamos a meditar un poquito el versículo 1. Nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este versículo 2 de Romanos capítulo 6? Porque los que hemos muerto al pecado y antes de Cristo, nosotros estábamos en pecado, viviendo en pecado. Ahora con Cristo, Él nos ha dado esa fuerza, ese poder para ya no estar en el pecado, para que ahora el pecado esté muerto, para que yo ya no sea gobernado por el pecado. En Efesios, los versículos que leímos nos habla de una persona antes de venir a Cristo viviendo bajo el dominio del pecado, estando esclavizado en el pecado. Esa es la condición de las personas que no tienen a Cristo, que no han creído en Cristo. Están sometidas, están esclavizadas por el pecado. Tú y yo, como nos dice Efesios, en algún tiempo anduvimos esclavizados. Pero ahora el apóstol Pablo en este versículo de Romanos capítulo 6 nos dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Ahora, gracias a la gracia que se nos ha dado por medio de Cristo, hemos sido liberados, hemos sido rescatados. ¿Te acuerdas de algunos puntos importantes que el sacrificio y la resurrección de Jesucristo causan en nosotros? La justificación, la reconciliación, la santificación. Todo eso conlleva a ser liberados del pecado. En algún tiempo estábamos esclavizados por el pecado. Y a lo mejor tú me preguntas, bueno, ¿y qué tipo de pecado? Hay que recordar que el pecado es todo pensamiento, toda palabra y toda acción que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, si queremos profundizar un poquito más acerca de todas aquellas actitudes, todas aquellas formas que son contrarias a la voluntad de Dios, podemos encontrar en Gálatas, reflejadas como las obras de la carne. Gálatas capítulo 5. Voy a darle lectura al versículo 16 y dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjate, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Ahorita vamos a tocar una palabra que dice el viejo hombre, haciendo referencia a vivir bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y te voy a invitar a que juntos digamos esta lista para que aprendamos, recordemos todo aquello que no debemos de estar practicando. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque estas personas que practican estas cosas están viviendo bajo el pecado, están siendo dominados por el pecado, están esclavizados por el pecado. Y en algún tiempo tú y yo fuimos esclavos del pecado. Pero la gracia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos dio libertad de la esclavitud del pecado. A ese dominio de esclavitud que la humanidad tiene, aquí en Romanos se nos va a presentar como el viejo hombre. El viejo hombre es parte de este cuerpo de pecado en el cual hemos nacido, que está sujeto, que está dominado, que depende del pecado. ¿Sale? Más adelante vamos a tocar este punto, pero ahora ya sabemos a qué va a hacer referencia el viejo hombre. Entonces el apóstol Pedro nos dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gracias a Cristo hemos sido rescatados, hemos muerto al pecado gracias a Cristo. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando estuvimos estudiando el libro de Hechos, veíamos acerca del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando los creyentes aceptan a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida. Y veíamos que el bautismo del Espíritu Santo hacía referencia a que el Espíritu Santo venía y nos sellaba. Y luego tocábamos versículos que nos decían que ahora el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero en este versículo está hablando del bautismo de Cristo. Pudiéramos hacerle referencia al bautismo del Espíritu Santo porque al aceptar a Cristo viene el Espíritu Santo. Pero aquí está haciendo referencia al bautismo de agua. Y también lo tocábamos en Hechos. ¿Por qué Pedro, por qué Pablo le decía a los judíos que tenían que bautizarse en el nombre de Cristo? Y veíamos que en el nombre de Cristo engloba a obedecer lo que Cristo nos dejó con la gran comisión. Ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que muchos judíos empezaban a creer, pero cuando les decían, bautízate en el nombre de Cristo, decían, no, mejor no, prefiero seguir a mi Padre en la ley. Y así generalmente les voy a recordar, porque para los judíos, ellos ya conocían el bautismo, sabían lo que era sumergirse en las aguas, pero en el nombre de Jehová. Y muchos judíos decían, bueno, sí creo en ese Mesías, dio buena doctrina, voy a hacerle caso, pero no creo que él me vaya a salvar. Porque para los judíos bautizarse en el nombre de alguien es reconocer que eran dueños, que eran siervos de esa persona en el cual se bautizaban. Por eso muchos judíos cuando les decían bautízate en el nombre de Cristo decían no, porque yo no creo que Jesucristo sea el Mesías.
Por eso el apóstol Pablo ahora está tocando una vez más acerca del bautismo y la importancia del bautismo, que lo vimos en el libro de Hechos, pero hoy vamos a ver otra importancia del por qué tú y yo debemos de bautizarnos. Vamos a Mateo capítulo 28. Versículos 16 al 20, y te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a dar lectura juntos. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Jesucristo estando a punto de ascender a los cielos. Vamos a dar lectura todos juntos. Nos dice la palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Puedes tomar tu lugar. Jesucristo, cuando estaba a punto de ascender a los cielos, le dio la gran comisión a sus discípulos. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos. Hacemos discípulos para Cristo a través del bautismo y de las enseñanzas que Jesucristo nos dejó. Es decir, como creyentes, como discípulos de Cristo, tenemos que bautizarnos, no para salvación. El bautismo no es para salvación, la fe es para salvación. Pero el bautismo es un requisito que Cristo nos pidió para ser buenos discípulos. ¿Cuántos de nosotros queremos ser malos discípulos? Por ahí vi que alguien levantó su mano. ¿Cuántos queremos ser buenos discípulos? Entonces, si tú y yo queremos ser buenos discípulos, tenemos que cumplir este requisito que Jesucristo nos dio, el bautismo. Porque hemos visto y vimos en Hechos que el bautismo representa, que es parte de la gran comisión que Jesucristo nos dejó, ya lo leímos en Mateo, pero también encontramos que era para testimonio al mundo. Por eso un verdadero judío, un verdadero fariseo o escriba que había dejado de creer en esa mentalidad farisea o en esa mentalidad escriba y realmente había creído en Cristo, se bautizaba. Le estaba demostrando a todos: he dejado mi vieja fe, mi vieja creencia, y ahora creo en Cristo como mi Salvador. Por eso es que tú y yo nos bautizamos, porque es una señal de fe que realmente hemos creído en. Pero ahora, en estos versículos, en Romanos, vamos a ver que el bautismo no solamente es porque Jesucristo nos lo mandó, no solamente es para darle testimonio al mundo, sino vamos a ver en este versículo que nos está diciendo el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un simbolismo del bautismo, que va a representar su muerte, pero también va a representar su resurrección. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, usamos la técnica de inmersión, que más adelante vamos a ver el simbolismo. Pero ahora comprendemos que el bautismo también es el simbolismo, la representación de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que esa muerte y lo que esa resurrección viene a hacer a nuestras vidas. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando Jesucristo fue crucificado en aquella cruz,
Él cargó con el pecado de toda la humanidad. Y cuando digo el pecado de toda la humanidad, estoy diciendo que cada uno de nosotros somos pecadores. Y no solamente hay un pecado, hay muchísimos pecados en nuestras vidas. Y fíjate qué tan grande es nuestro Dios. Porque Cristo murió por los pecados que en un pasado hicimos. Pero Cristo también murió por el pecado que en un futuro haríamos. Jesucristo murió por todos los pecados de nuestra vida. No hay ningún pecado en el cual Jesucristo no haya dado su vida. Él murió por todos los pecados. Entonces, cuando Jesucristo murió, Él cargó con todo el pecado de la humanidad. Por eso es que Jesucristo en alguna parte, ya estando a punto de morir, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es algo bien impresionante, que ahora que venga Semana Santa y hablemos de la crucifixión de Jesucristo. Si Jesucristo cargó con todo el pecado, y si Dios es un Dios santo, Jesucristo sabía que al cargar con todo el pecado de la humanidad, por un momento iba a perder la conexión con su Padre. Y eso es algo que es bien profundo de poder analizar. Cristo estaba dispuesto a llevar esa carga por nosotros, siendo el buen hijo, siendo un Dios perfecto, una persona perfecta. Y entonces el apóstol Pablo en este versículo 4 nos dice: somos sepultados juntamente con Él para muerte al pecado. Porque Jesucristo murió cargando todo el pecado. Él no siendo pecador, pero fue culpable de pecado por cargar nuestro pecado. Ahora nosotros, cuando nos bautizamos, representamos eso. Vamos a morir como Cristo murió. Vamos a morir al pecado. El pecado ya no se va a apoderar de mí. Ya no voy a ser esclavo del pecado. Ya no se va a enseñorear el pecado de mí, gracias a la muerte de Jesucristo. Y nosotros la vamos a representar en ese bautismo. Y se hace presente en nuestras vidas, porque no solamente es una representación, no solamente es un simbolismo, es algo verdadero que pasa en nuestras vidas. Y después, ¿qué más nos dice este versículo 4? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Jesucristo murió cargando el pecado de la humanidad, pero Jesucristo resucitó sin pecado. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nos dice varias epístolas de Pablo, Filipenses, que fue exaltado a lo sumo, que no hay nadie más que pueda recibir la gloria y la honra que Jesucristo. Es el único que pagó el precio. Entonces vemos el simbolismo del bautismo. Morimos al pecado, y cuando somos levantados de las aguas, tenemos vida nueva. Por eso en esta hermosa mañana yo invito a todos los hermanos, a todos los creyentes que aún no se han bautizado. Yo no puedo obligarlo, pero yo espero que esta enseñanza ponga en su corazón el decir: es necesario bautizarme. Más entendiendo el simbolismo de morir al pecado y resucitar como Cristo lo hizo, sin pecado, en un cuerpo perfecto. Porque veíamos también el capítulo pasado, este cuerpo tiene que morir porque hay pecado, pero en un cuerpo que no hay pecado no hay muerte. Y nosotros esperamos ser transformados a cuerpos sin pecado y estar con el Padre por toda la eternidad. Pero ahora tenemos que esforzarnos y vivir la palabra de Dios y seguir adelante. Y lo que no podamos hacer, Cristo lo va a hacer por nosotros. Pero tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Entonces, una vez más, el bautismo representa la muerte al pecado, la muerte de Cristo, la resurrección de Jesucristo, la nueva vida que tenemos en Cristo. Y a lo mejor tú has escuchado que hay formas de bautizar.
Dentro de las iglesias, dentro de las doctrinas, pues encontramos el bautismo en inmersión, que es el bautismo que se practicaba los judíos y que hoy en día nosotros lo practicamos. Está el bautismo por ablución, que es derramar agua sobre la cabeza. Está el bautismo que es por aspersión, que es salpicar agua. Y particularmente yo encuentro en la palabra de Dios que la manera correcta de bautizarnos es por medio de la inmersión, tal y como nos dice, porque tiene un simbolismo. Se nos dice en la historia que la Iglesia Católica fue la que desarrolló estos otros dos tipos de bautismos, por ablución y por aspersión, para poder bautizar a los bebés. Entonces, es bien importante que si no estás discapacitado, si no tienes alguna afección que te impida bautizarte sumergido en el agua, esa es la mejor opción, es la más correcta. Yo también soy comprensible, a lo mejor hay personas que deciden bautizarse y pongo un ejemplo a lo mejor muy extremo, pero una persona que está a punto de morir dice, yo acepto a Cristo. O un creyente que dijo, ay, no me he bautizado, y en el último momento de su vida quiere bautizarse. Y como líder, ¿qué le voy a decir? Pues, ¿para qué no te bautizas antes? A lo mejor es correcto decir, ya ves, hermano, te viste haber bautizado antes. Pero si él quiere bautizarse, nosotros tenemos que hacer lo posible porque él se bautice. Y a lo mejor ya no se puede meter en la pila bautismal y hacer inmersión. Y a lo mejor podemos aplicar alguna de estas técnicas de aspersión. La aspersión es mencionada en Pedro, pero haciendo referencia a la sangre de Jesucristo. Pero que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para poder hacerlo cuando sea el momento correcto. Hasta ahorita yo no he bautizado, todavía ha bautizado el pastor Antonio, pero ya estoy listo para bautizarlos. Ahora a ver quién se anima a ser bautizado. Entonces, vemos la importancia del bautismo. Es una importancia fundamental que marca nuestras vidas, que debemos de hacerlo por obediencia a Cristo y porque entendemos ahora el significado también del bautismo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo, nos está comparando que Jesucristo es la vid y que nosotros no merecíamos ser parte del fruto de esa vid, de esas ramas de esa vid que es Cristo. Pero por la gracia y la misericordia de Cristo, nosotros, y luego Pablo pone otro ejemplo, nosotros siendo ramas silvestres, fuimos injertados en la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hace referencia a este versículo, porque si fuimos plantados, si fuimos injertados en Cristo, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Jesucristo cargó el peso, murió para poder libertarnos del pecado. La única manera de poder ser salvos de ese pecado era muriendo, era pagando el precio con sangre, y Jesucristo lo hizo para que nosotros fuéramos libertados de ese pecado, para que fuéramos liberados de ese pecado. Por eso la importancia de este versículo también. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa parte de nuestro cuerpo de pecado, llamado como viejo hombre, fue crucificado juntamente con Jesucristo, para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros, para que ya no estemos sujetos al pecado, para que ya no dependamos del pecado. Pero eso es algo que lo logró Jesucristo en aquel sacrificio, y que todos aquellos que reconocemos a Jesucristo pasa en nuestras vidas. Fíjate lo que nos dice la Nueva Versión Internacional con respecto a este versículo. Es un poco más entendible, un poco más claro. Sabemos que nuestra vieja naturaleza
fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Es decir, parte de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad en pecado, es tener un viejo hombre, una naturaleza de pecado. Cuando venimos a Cristo, ese viejo hombre es quitado de nuestras vidas. Y es por eso que el pecado ya no tiene control de nuestras vidas. Pero toda aquella persona que no ha venido a Cristo sigue siendo dominada, sigue esclavizada en el pecado. ¿Por qué crees que hay tantas adicciones? Y no solamente adicciones al cigarro, al alcohol, hay adicciones a la mentira, al robo, al adulterio, a la fornicación. Porque todas aquellas personas están esclavizadas en el pecado. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo, ese viejo hombre es muerto juntamente con el sacrificio que Jesucristo hizo con nosotros. Y somos librados del pecado. Y somos librados de la dependencia hacia el pecado. Por eso es que cuando Pablo nos dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Los que perseveran en el pecado son los que no tienen a Cristo. Ahora que tú y yo ya tenemos a Cristo, se rompe esa cadena, esa esclavitud de pecado. Mira la importancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego al final de este versículo 6 dice: el cuerpo del pecado sea destruido. En la Reina Valera del 60. Sí, porque esperamos de una manera gloriosa cuando nuestro cuerpo sea cambiado a un cuerpo sin pecado. Pero la Nueva Versión Internacional mantiene un poco más la traducción y nos dice: nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Hace referencia a que tú y yo ya no somos dominados por el pecado. Hace referencia a que el pecado ya no nos esclaviza, porque ya fuimos liberados por medio del sacrificio de Jesucristo. Ya no más esclavos del pecado. Y si ya no somos más esclavos del pecado, ya no estamos sujetos al pecado. Yo quiero que comprendamos eso en nuestra mente. Si Cristo está en nuestras vidas, ya no estamos sujetos al pecado. Tenemos ahora la gracia, el poder para decirle no al pecado, para poder refrenar el pecado en nuestras vidas. Es gracias a Cristo, gracias a su sacrificio. Versículos 7 y 8. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. La única forma de liberarnos del pecado era a través de la muerte, era a través de pagar el precio. Jesucristo lo hizo por nosotros. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Por eso es que Jesucristo, cuando Él murió y resucitó, venció a la muerte. Ahora es por eso que tú y yo hemos vencido a la muerte por medio del sacrificio de Jesús. ¿Cuántos de nosotros le tenemos miedo a la muerte? Hoy vamos a recordar y aprender, no debemos de tenerle miedo a la muerte, porque mayor es el que pagó el precio, porque mayor es el que murió, pero el que también resucitó de entre los muertos. Y la muerte, así como la muerte ya no tiene poder en Cristo, la muerte ya no tiene poder en nuestras vidas, gracias a Cristo. En algún momento tenemos que partir, al menos que sea el rapto de la iglesia, pero en algún momento tenemos que ser llamados a la presencia de Dios. Y cuando tú y yo seamos llamados, tenemos que estar listos. Y te voy a decir algo que espero que te anime: ya estamos listos, porque Cristo ya está en nuestras vidas. Solo tenemos que creer, confiar. Ya estamos listos, porque Cristo ya está en nuestras vidas. Versículos 9 y 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas,
mas en cuanto vive, para Dios vive. El pecado murió en Cristo, el pecado murió en nosotros, ahora vivimos para Dios, porque Cristo nos conectó con el Padre. Cristo nos volvió a enlazar con el Padre. Y ahora que tenemos una nueva vida, ya no vivimos para estar sujetos una vez más al pecado, sino para agradar a Dios, para estar sujetos a Dios. Por eso es que ahora tú y yo tenemos comunión con Dios. Por eso es que Pablo en unos capítulos anteriores había dicho, por eso hemos sido reconciliados con Dios, estando una vez enemistados con Dios, ahora hemos sido reconciliados con Dios. Ahora tú y yo vivimos para el pecado. No, eso era antes. Ahora tú y yo vivimos para Cristo, para Dios, conforme a este versículo 10. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, ya no tenemos parte con el pecado. Ya no debemos de estar practicando el pecado, porque ya fuimos liberados de ese pecado. Ahora tú y yo debemos de estar viviendo las enseñanzas de Cristo. Tú y yo debemos de estar sometiéndonos a Dios, porque ahora es posible gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Por eso nos dice, y me gusta mucho este versículo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una vez más, todo esto es gracias a Cristo, a Cristo. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora esto es bien interesante, porque aunque el viejo hombre ha muerto, parte de este cuerpo de pecado también está la concupiscencia, el deseo de hacer el mal, el deseo de pecar. Los que no tienen a Cristo, surge ese deseo de hacer el mal y su viejo hombre los induce a hacerlo. Ahora nosotros que tenemos a Cristo, el viejo hombre ha muerto, pero todavía tenemos ese deseo de hacer el mal. Pero ese deseo de hacer el mal no es más fuerte que Cristo en nuestras vidas. Por eso podemos refrenar el pecado. Por eso podemos decirle no a la mentira, no al robo, no a los malos pensamientos, no a las malas acciones. Porque nuestro viejo hombre ha muerto y ahora en Cristo tenemos una vida nueva, un nuevo hombre. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Por eso Pablo nos dice, no reine pues el pecado, no reine. Los que no tienen a Cristo, el pecado reina porque está sujetos al viejo hombre, mas ya no nosotros. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo nos dice en un versículo anterior, ahora que la concupiscencia ya no los gobierne, ya no los reine, ya no hagan lo que su concupiscencia quiera hacer, porque Cristo está en nuestras vidas. Y luego dice ahora en este versículo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Cuáles son nuestros miembros? Nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestras acciones. Todo lo que tú y yo hagamos ya no debe de estar involucrado el pecado en nuestras vidas. Cuando yo era niño, y a ver si alguno de los que fueron niños conmigo hace unos ayeres, cantábamos un corito que decía: cuidadito mis ojitos al mirar, cuidadito mi boquita al hablar, porque arriba está y a todos mirará, cuidadito mi boquita al hablar. Eso nos está diciendo, tengamos cuidado con lo que hacemos, porque ahora pertenecemos a Cristo, porque ahora hemos sido liberados por Cristo, y mis manos son para glorificar a Dios, porque mi boca está para glorificar a Dios, porque mis ojos están para ver a Cristo, ya no para andar en el pecado, porque mis pies están para venir a la iglesia, ya no a lugares alejados de Cristo. Tengamos cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, porque ya no estamos sujetos al pecado, ahora estamos sujetos a Cristo.
Por eso nos dice en este versículo, ya para ir cerrando, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Darle la gloria a Dios a través de mis manos, a través de mis ojos, a través de mi boca, a través de mis pies, a través de todo mi ser. Tú y yo estamos aquí para glorificar, para exaltar a nuestro Dios. Versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el viejo hombre ha muerto en nosotros y el pecado ya no tiene más control de nuestras vidas. Hoy en esta hermosa tarde que vamos a hacer la Santa Cena, a recordar la comunión, ¿qué forma, qué versículo? Yo le doy gracias a Dios porque esta enseñanza habla mucho del sacrificio de Jesús. Que esto es posible, que tú y yo hemos muerto nuestro viejo hombre gracias a Cristo, que ahora vivimos para Dios. Y le doy gracias a Dios porque en este día vamos a recordar ese sacrificio que Jesucristo hizo. Ese cuerpo que fue lastimado por ti y por mí. Esa sangre que fue derramada por nosotros. Y yo te animo, querido hermano, que sigamos firmes en nuestra fe. Que no dudemos del poder de Dios, que no dudemos del poder de Cristo en nuestras vidas, que tú y yo permanezcamos fieles, andando bajo las enseñanzas de Cristo. Y cuando nos pregunten, ¿qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque nuestro viejo hombre ha muerto y ahora tenemos nueva vida en Cristo. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Ya en unos momentos van a estar repartiéndoles el pan, el jugo de uva que representa el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a invitar que vayas conmigo a Mateo capítulo 26. Y vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Y mientras pasan a repartirles el pan y el jugo de uva, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que prepare nuestro espíritu, prepare nuestro ser, nuestra mente, para poder aceptar, para poder recibir esta Santa Cena con humildad. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque ahora entendemos que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para ti, Señor. Así como nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó para gloria y honra de tu nombre. Padre, yo oro en esta hermosa tarde que vamos a estar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón, prepares nuestro ser para recibir esta comunión en santidad, para recibir esta comunión con humildad, con sencillez de corazón, Señor. Ayúdanos, fortalece nuestras vidas, fortalece nuestro ser, para, Señor, valorar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Esa sangre que fue derramada, ese cuerpo que fue abolido por rescate nuestro, Señor. Te damos gracias porque hemos recordado que nuestro viejo hombre ha muerto y que el pecado ya no tiene más control, ya no tiene más dominio en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y así como está